Bueno, entonces nos adentramos en lo que es las instalaciones hidrosanitarias, lo que comprende la parte de suministro de agua potable y la parte de evacuación de las aguas negras, que es la parte sanitaria. Vamos a centrarnos en lo que es la instalación domiciliaria. Para las instalaciones hidrosanitarias se manejan unos términos, uno de ellos es la presión. Cuando hablamos de presión es, si ustedes pues abren una llave y ven que pues que está poquita el agua, dicen no, es que casi no tiene presión. Entonces la presión, en general, la presión se la define como el efecto que se produce cuando se aplica una fuerza a una superficie. Esta presión se expresa en kilogramos sobre centímetro cuadrado, en PSI, que es pulgadas sobre pulgada cuadrada, o en pascales, PA. Esta es la forma de expresar la presión. En hidráulica se utiliza la expresión metros de agua, o sea, la presión en metros de agua. Tenemos la presión estática, que es la presión ejercida en la base de un tubo vertical de descarga cuando el agua se encuentra en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cuál es la presión cuando se elabora un proyecto y se le solicita al acueducto determinado la presión en ese punto? Entonces el acueducto les da un valor en metros de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes de pronto se hace un hueco a la tubería, esta va a subir hasta determinada altura en metros. Entonces va a decir que esa presión en ese punto tiene 3 o 4 o 2 metros. Entonces 2, 3, 4 metros en ese punto. Entonces, ¿eso para qué les sirve a ustedes? Ustedes les sirve para determinar si, dependiendo de la altura de su proyecto, el agua que suministra el acueducto les va a llegar a todos los puntos de su vivienda, o si es necesario la instalación de una motobomba o de un sistema que les garantice a ustedes subir la presión al sistema para que llegue el agua a todos los aparatos que se encuentran en la vivienda. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de presión. Otro punto importante que hay que tener en cuenta cuando se hace el diseño de una instalación hidráulica es las pérdidas de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión que tenemos en la entrada de la vivienda o de la edificación no es la misma, o sea, no va a seguir constante hasta el último punto. ¿Por qué? Porque esta pérdida, esta presión se va perdiendo a medida que vamos avanzando. O sea, esta pérdida de agua esta pérdida de carga, perdón, se genera por el roce o la fricción que realiza el agua con las paredes del tubo. Entonces, esa fricción o ese contacto del agua con el tubo hace que la presión vaya disminuyendo. Claro que esto es muy poquito, pero hay una pérdida de carga. ¿Qué más me produce y qué es lo que más produce pérdidas de carga? Los cambios de dirección, los accesorios. Cuando coloco muchos accesorios en mi instalación, lo que hago es reducir la presión. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que cuando hagamos el trazado, no hagamos tanto quiebre de direcciones, sino que el trazado debe ser lo más recto posible hacia el elemento para evitar las pérdidas de carga. Todos los accesorios que nosotros coloquemos en nuestra instalación me genera a mí pérdidas de carga, me genera a mí pérdidas de presión. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la instalación debe ser lo más recta posible para evitar esas pérdidas de carga. El diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería depende de dos situaciones. Una,
Si de pronto tienen alguna duda, por favor activan el micrófono y me lancen porque ahorita no puedo ver ni chats ni manitos, nada. Tengo la pantalla, solo la presentación. El diámetro de la tubería depende de dos situaciones. La demanda máxima del agua para las necesidades de los aparatos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cantidad de agua necesita, por ejemplo, el sanitario? ¿Qué cantidad de agua necesita la ducha? ¿Qué cantidad de agua necesita el lavadero para poder trabajar? Y la otra depende de la punta o del pico, es decir, la máxima a la cual está sometido el sistema debido a la simultaneidad del uso de aparatos. Es decir, se hace un estudio que en el momento en que ustedes, la cantidad de agua que necesito, si por ejemplo está funcionando la ducha, está funcionando el lavaplatos y está funcionando el lavadero. Entonces, a eso se refiere la simultaneidad. Si en el momento en que abramos esos aparatos al mismo tiempo, no se nos baje la presión. Porque si ustedes habrán notado en algunas ocasiones que de pronto se están bañando y soltaron una llave y se les bajó la presión. O se están bañando y abrieron la llave de lavaplatos y se les bajó la presión. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Entonces, se hace un estudio para determinar qué cantidad necesita cuando varios aparatos están funcionando o están consumiendo agua. Y tenemos otro término que se utiliza mucho también en las tuberías o en las instalaciones hidráulicas, es el RDE. RDE quiere decir relación diámetro-espesor. Los tubos que conseguimos en el mercado, no sé si ustedes lo habrán notado, para instalaciones hidráulicas, aparece con un RD 12, RD 18, RD 21, RD 26. Esto quiere decir la relación diámetro-espesor. Dependiendo de ese RD, viene el tubo más grueso o más delgadito, o sea, depende pues de la presión a que va a estar sometido ese tubo. Entre más pequeño el número, más grueso es el tubo, o sea, le va a soportar más presión. O sea, un RD 21 es más grueso que un RD 26. Y un RD 18 es más grueso que un RD 21. O sea, entre más voy disminuyendo el número, más grueso es el tubo y me va a soportar mayor presión. Es como lo eléctrico, los cables eléctricos, ¿no? Entre menos es más grueso. Otro término importante que hay que tener en cuenta ahorita también cuando vayamos a dibujar es el golpe de ariete. El golpe de ariete es un fenómeno que se presenta en las instalaciones hidráulicas y que puede generar daños graves en el sistema. Puede presentar rotura de las tuberías. Es una presión que se produce en la tubería debido a sobrepresiones. ¿Qué me puede producir a mí sobrepresiones en la tubería? Pues, por ejemplo, esto se presenta cuando se cierra rápidamente el flujo, se cierra rápidamente una llave de paso, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se cierra la llave de paso? El agua que venía con cierta velocidad choca contra la llave de paso y esta se regresa y vuelve y choca, como el comportamiento del agua, vuelve y choca, y en ocasiones, esta velocidad con que viene es tan grande que al volver a chocar contra la válvula de cierre, hace que, si el tubo no es con la suficiente espesor para soportar esa presión que se genera, pues va a romperse. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que evitarlas. Ahora vamos a ver también en el trazado cómo lo vamos a evitar. Otro fenómeno
que se nos presenta también, que causa el golpe de ariete, es la acumulación y movimiento de bolsas de aire dentro de las tuberías. Estas bolsas de aire, digamos, el aire se mete dentro de la tubería, por ejemplo, cuando se va el agua. Se va el agua y cuando vuelve, a veces queda aire dentro del sistema, y estas bolsas de aire también causar golpe de ariete. Lo notamos a veces que empieza a vibrar la tubería, o que suena, que se abre la llave y que empiezan a sonar. Entonces a veces son bolsas de aire que han quedado dentro de la tubería. También se me puede presentar este golpe de ariete con el arranque y la parada de una bomba, de una motobomba. Bueno, entonces vamos a entrar ya en la parte principal del trazado del sistema, y la primera parte que encontramos en un sistema hidráulico es la cometida. La cometida es la derivación de la red de distribución que llega hasta el registro de corte de un usuario. Tenemos que del tubo principal o del tubo de suministro del agua del municipio, este es el tubo. A este se le coloca un accesorio que se denomina collar de derivación, que ya viene con la normatividad expedida por la ley. Y a partir de ahí, de ese collar de derivación, se hace la conexión del tubo del agua para suministro, hasta que llega al medidor, del tubo del municipio hasta el medidor. Ese tramo es competencia del acueducto o de la empresa que le suministra el agua. A partir del medidor y toda la instalación hacia dentro de la vivienda es competencia del usuario o es responsabilidad del usuario. O sea, cualquier daño que se genere dentro del medidor para adentro, se produjo una rotura de tubo, se produjo una fuga de agua, todo eso es responsabilidad del usuario. Y a partir del medidor hasta la conexión, pues es responsabilidad del acueducto. Si hay alguna fuga en ese sector, pues tendrán que llamar al acueducto para que arregle ese daño. ¿Qué compone la cometida? La cometida está compuesta por un registro de corte. Ese registro de corte, si ustedes habrán notado, tiene una apertura especial. Es decir, en el momento en que, por ejemplo, el usuario no paga el agua, entonces van los del acueducto con una llave especial y hace el corte del agua. O sea, no cualquiera puede abrir o cerrar esa llave. O sea, tiene una llave especial de apertura y cierre de esa válvula. Tenemos el medidor, pues ya todos saben qué función tiene, pues medir la cantidad de agua que ingresa a la vivienda. Y tenemos una llave de paso. La llave de paso, que en el momento en que se produzca algún daño en la vivienda, pues lo primero que se hace es cerrar la llave, ¿no? Entonces, es necesario, es obligatorio tener una llave en la entrada de la vivienda para, en caso de daño, pues cerrarla. Pues en caso de daño, que se presente algún daño, cerrar la llave para evitar desperdicios de agua. Además de estos tres elementos, hay uno que se debe instalar en el caso de que se tenga tanque de agua, que es el cheque. El cheque es una válvula, un accesorio hidráulico que permite el flujo en un solo sentido, y en el otro sentido lo tranca. O sea, solo permite el flujo en un sentido. Ese es un cheque. Entonces, cuando se tiene
cuando se tiene tanque de agua, es necesario colocar un cheque también en la cometida. Bueno, hasta ahí vamos bien, jóvenes. Sí. Bueno, muy bien. Profe. Bueno. Este es el aparato que se denomina collar, el accesorio, perdón, que se denomina collar de derivación. Este accesorio se lo coloca en la tubería de suministro del acueducto, o sea, hay una tubería grande que suministra a todo el barrio. Entonces, cuando hay una vivienda nueva, entonces lo que hace el acueducto es coger un collar de estos, un accesorio de estos, lo pega a la tubería y hace la debida derivación del agua para la vivienda. Aquí tenemos varios accesorios que se utilizan en la instalación hidráulica. Tenemos la tubería de bronce, la tubería de hierro galvanizado, la tubería de cobre y la que es más conocida, ¿no? La tubería PVC, que es la que más se utiliza, sobre todo por economía, ¿no? Porque pues las otras tuberías pues son bastante costosas. Entonces, por costo, y también pues tiene muchas ventajas, ¿no? La tubería de PVC es económica, es fácil de ensamblar, es fácil de transportar, se la consigue muy fácilmente en el mercado, tiene muchas ventajas, entonces se utiliza este tipo de tubería. Tenemos en la tubería de este tipo, tenemos una especial, que es la CPVC. La CPVC es la tubería que se utiliza para la instalación de agua caliente. La PVC es para la instalación de agua fría y la CPVC es para la instalación de agua caliente. Esta tubería me aguanta altas temperaturas en el agua, no se daña, o sea, no podemos utilizar tubería PVC para una instalación de agua caliente porque la daña. Entonces, esta es la tubería que se utiliza porque es especializada para agua caliente. Entonces, la CPVC es la tubería que utilizamos para instalaciones de agua caliente. Tenemos las uniones. Tenemos el cheque. Este es un cheque que es un accesorio que se utiliza para permitir el flujo del agua en un solo sentido. Es decir, tenemos esta tubería, este aparato permite el agua solo en este sentido. Si por algún motivo, digamos, se fue el agua o se abrió el tanque, entonces en este sentido lo tranca. Hay como aquí una paletica, como una cortina. Entonces, en el momento en que viene el agua en este sentido, esa paleta se activa, cierra el flujo y hasta aquí llega el agua. O sea, permite el flujo en este sentido, pero cuando el agua vaya a regresar, pues la impide su paso. ¿Cómo funciona esto? O sea, por ejemplo, cuando se tiene el tanque del agua, digamos, se fue el agua. Entonces necesitamos abrir el tanque del agua. Entonces se abre el tanque y si no hubiera este aparato, pues entonces se abre el agua del tanque y el agua se va a ir por el tubo del acueducto, ¿no? Entonces, por eso este aparato hay que instalarlo porque impide que el agua salga. Entonces, permite el agua que viene del acueducto, pero en el momento en que se activa el tanque de almacenamiento, se cierra y evita que el agua del tanque se pierda, pues se vaya por el tanque, la tubería del acueducto. Tenemos la llave de corte. Es un accesorio pues que la norma me exige que lo coloque pues uno en la entrada de toda la edificación, en la entrada de toda la edificación, de todas las edificaciones debe haber una llave de corte.
También en la entrada de los aparatos, por ejemplo, en ramales, el ramal que va para el segundo piso, por ejemplo, en la entrada de los baños o en la entrada de cada uno de los aparatos, en la cocina. Entonces, en sitios donde en la parte del lavadero, donde, digamos, es más factible que se produzca un daño, se instala la llave de corte. Llave de contención o llave de cierre, esta es la que les digo con una llave especial. Tenemos el contador. Y acá, pues, esto ya es de la tubería sanitaria. Bueno. Tenemos también algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Habíamos dicho unas consideraciones para hacer el trazado de la instalación hidráulica. Les había dicho que tratar de hacerla con los menos accesorios posibles, hacerla lo más directa posible, tratar de no hacer tanto quiebre en la instalación, evitar utilizar los accesorios, digamos, los que más, los accesorios, lo que necesitemos de accesorios, o sea, tratar de no utilizar más de los que se necesiten. ¿A qué me refiero de accesorios? Pues a codos, a tes, a yes, todos estos elementos, utilizar donde sea sumamente necesario. Procurar que el ramal sea localizado de tal forma que pase por el centro de gravedad de los aparatos a servir, es decir, tratar de hacer el trazado de tal manera que me quede, digamos, como que pueda distribuir hacia los elementos del lado izquierdo y del lado derecho. Y otra recomendación es que el trazado debe hacerse pegado a las paredes, ¿no? Tratar de lo más pegadito a la pared en el momento en que se realice el trazado de la instalación. La tubería que se consigue en el mercado, la de PVC, es de color blanco, ¿no? La tubería que tenemos que, en la tubería PVC hay varios colores. Estos colores ya se determinan es para evitar que haya de pronto confusiones en el momento en que vayamos a instalar. Entonces tenemos que la tubería de agua potable es blanca. La tubería, por ejemplo, la sanitaria es amarilla, la tubería eléctrica es verde. Entonces, para esto se utiliza esta normatividad en cuanto al color de la tubería. La tubería en PVC, que es la que más se utiliza en este tipo de instalaciones, se consigue de 6 metros. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta en el momento en que vayamos a hacer el trazado y en el momento en que vayamos a hacer la cuantificación de la tubería que vamos a necesitar. Entonces, hay que tener en cuenta que viene de 6 metros, entonces hay que hacer el corte de la tubería a 6 metros para poderla cuantificar.
Aquí tenemos pues de lo que ya habíamos hablado, accesorios. Y aquí tenemos también unas convenciones de uso general. Estas convenciones se utilizan cuando dibujamos en AutoCAD, por ejemplo. Entonces, como en AutoCAD no podemos visualizar bien el trazado de este tipo de instalaciones, entonces es necesario la utilización de este tipo de simbología para determinar cierto accesorio que lleva la instalación. Aquí tenemos un trazado de una tubería. Entonces arrancamos con el medidor, la acometida. Y aquí tenemos un grifo. Cuando vayamos a hacer, otra recomendación, cuando vayamos a hacer el trazado a los pisos superiores, este trazado lo vamos a hacer antes de repartir al primer piso. ¿Qué quiero decir? Que a veces en ocasiones, por ejemplo, se hace el trazado de la tubería y en el último piso subimos para dotar al segundo piso. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, que todo este recorrido me va a producir a mí pérdidas de carga y cuando ya llega al segundo piso, pues va a perder presión. Entonces, para evitar eso, entonces, al segundo piso lo derivamos, pues ojalá en el primer tramo para evitar pérdidas de carga, que ya al segundo piso me llegue con toda la presión. Y otra cosa, pues para evitar que, por ejemplo, si hago este trazado así y luego subo al segundo piso, pues ¿esto qué va a hacer? Que si se utiliza el sanitario o que si se utiliza la ducha, en el momento en que suba al segundo piso, pues si la persona, digamos que una persona se está bañando y abren estas duchas, pues le va a reducir la presión, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, la derivación la hacemos antes. Vamos a utilizar, pues, por lo general hay que hacer, digamos, Una pregunta. Dígame. Tú dices que antes de hacer todo el trazado, pues se sacan para los pisos superiores, ¿no? Sí, señor. Y si tenemos tanque, también se saca de ahí Sí, mismo. señor. Sí, señor. Sí, o sea, la idea es que el agua que se suministra para los pisos superiores y para el tanque llegue con toda la presión. Evitar pérdidas de carga. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les tengo que decir? Vamos a utilizar para instalaciones domiciliarias, digamos, para una casa pues normalita, de unos tres pisos, con un diámetro de media pulgada es suficiente. Es un diámetro pues que nos va a alcanzar para el suministro. Hay algunos aparatos especiales que necesitan un diámetro mayor. Por ejemplo, el fluxómetro. ¿Sí saben qué es un fluxómetro? Ustedes han ido bueno, sí conocen, ¿no? La sede de la Encarnación. Creo que no, la sede de la Encarnación no creo. El campanario. ¿Se han ido a los baños del campanario de Terraplaza? ¿Se han visto que los sanitarios son diferentes? Son diferentes, son sanitarios que no tienen tanque, no funcionan con el tanque, digamos, que utilizamos en la vivienda, sino que viene la descarga directamente de la tubería. Entonces, estos son sanitarios fluxómetros, es decir, que la descarga no la hace el tanque, sino que la hace la tubería. Entonces, para este tipo de aparatos, el mínimo de la tubería debe ser de 1 pulgada. Entonces, si hay fluxómetros,
porque a veces se instalan fluxómetros en viviendas, entonces la tubería debe ser de pulgada, debe ser de 1 pulgada. ¿Listo? Los fluxómetros se utilizan porque son aparatos que me ahorran agua. Entonces, por eso se utiliza mucho en sitios públicos. Entonces, no, esos son los que vienen que toca apretar como un botoncito, ya que que un botoncito en la pared, que más que todo viene en la pared el botón, entonces se activa el botón y se hace la descarga directamente de la tubería. Entonces, esos son los fluxómetros. Entonces, si hay aparatos especiales en el sistema, entonces hay que tenerlos en cuenta en el momento en que se escoge el diámetro. Este diámetro también se lo escoge, pues también, este diámetro también depende del número de aparatos, como ya lo habíamos visto, el número de aparatos que tiene la vivienda y pues lo que les había dicho, el factor de simultaneidad. Pero por lo general, pues un diámetro de media pulgada con aparatos, digamos, con los aparatos, pues, justos que tiene una vivienda, pues es suficiente, un diámetro de media pulgada. Bueno. Tenemos aquí bueno, aquí está más o menos cómo se hace la instalación. Y si ustedes lo han notado, para, digamos, la instalación hidráulica se hacen unas regatas en la pared, viene la tubería y se hace una regata y aquí se instala el tubo. Entonces hay que tener en cuenta también cuando vayamos a dibujar que la tubería va por entre el muro. Entonces, se introduce, la tubería la vamos a hacer pegada al muro, pero en el momento en que vayamos a conectar el aparato, le hacemos una pequeña derivación y subimos por el muro para luego conectar al aparato. Otra cosa importante, la instalación podemos hacer a nivel de piso o la podemos hacer a nivel de techo. Entonces, por cualquiera de los dos está bien. ¿Cuándo se hace a nivel de techo? Pues a veces para suministrar tanto para los aparatos del primer piso como para los aparatos del segundo piso. Entonces se hace la instalación y la podemos hacer. Esa es una forma. También, digamos que la forma más común que encontramos es hacerla por el piso, ¿no? Entonces, pero por las dos formas está bien hecha. Y ahora, pues, ahorita en el dibujo, pues vamos a aprender cómo vamos a evitar ese golpe de ariete. Se le deja una prolongación del tubo de unos 20 a 30 centímetros y se le coloca un tapón en el extremo y así formar una cámara de aire. Ahora lo vemos en el dibujo para evitar el golpe de ariete. Bueno, aquí hay unos detalles de más o menos cuáles son las alturas que se deben tener en cuenta para la instalación de aparatos. O sea, a qué altura debe quedar el lavamanos, a qué altura debe quedar, por ejemplo, la llave de la ducha, la instalación de la lavadora, instalación del lavadero. Bueno. Y aquí una parte importante cuando ya se realiza la instalación de la tubería que hay que ensayarla, ¿no? La norma me dice que una vez que se haga toda la instalación, es necesario se coloca un manómetro al final de la tubería y se lo deja 1 o 2 horas. Entonces, si esa presión se mantiene con aire, ¿no? Con aire, se la deja con aire. Y si esa presión se mantiene, pues quiere decir que el sistema está bien sellado.
Pero si se pierde presión, quiere decir que en alguna parte hay alguna fuga. Entonces, que hay que tener en cuenta y que hay que arreglarlo. Bueno, otra cosa importante también que para decirles es que anteriormente, sobre todo para la instalación de tubería PVC, esta tubería se la ensambla o se la conecta a través de soldadura PVC. No sé si ustedes la habrán notado, ese viene en un frasquito y con una brocha se le coloca y se une la tubería. Este material o este pegante, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es disolver un poquito la capa del tubo y al unirla con el otro, pues se va a fundir y haciendo un solo elemento. Entonces, de esta manera, me garantiza mi hermeticidad y, y evita pues que haya fugas. Anteriormente, digamos, en esta soldadura PVC anteriormente era transparente, entonces no se notaba la unión de estos tubos. Anteriormente, por ejemplo, el maestro antes de iniciar la pega de la tubería, lo que hacía era conectarla o hasta ahora, pues lo que hace es conectar la tubería para ver cómo va a quedar, ¿no? Entonces hace el tendido, coloca la tubería, le pone los accesorios, el codo, la T, y va armando lo que se conoce, los maestros le llaman a eso armar el muñeco, armar toda la tubería en el baño para ver cómo va a quedar. En ciertas ocasiones, a veces el maestro se le olvidaba pegar en algunos puntos quedaban sueltos y pues ya llegaba, fundía y quedó eso ahí. Ya después con el tiempo es que se empiezan a ver fugas, entonces ¿qué tocaba hacer? Pues romper y buscar el punto donde puede haber el posible daño. Para esto, ahora en la actualidad, para evitar estos errores, en la actualidad la soldadura viene de un color azul. Entonces, ¿qué me permite eso? Pues en el momento en que antes de, digamos, de fundir, entonces se va a revisar que todos los puntos estén azules. Entonces ya al ver todos los puntos azules ya sé que esto ya tiene soldadura. Entonces evitar, como en anteriores ocasiones se daba, pues que algún punto haya quedado sin soldadura. Bueno. Listo, pues. ¿Sí quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño introducción a lo de Revit. Vamos a abrir el programa. Bueno, lo que les digo, no me voy a concentrar tanto en la parte arquitectónica, sino vamos a entrar directamente a lo que es las instalaciones hidráulicas acá en el Revit. Entonces, para ello, vamos a hacer un pequeño baño. Lo van a hacer ustedes conmigo ahora también. Abran su programa para que vayan ensayando, vayan mirando y hacer, ya empezar a hacer como un pequeño trazado para ver cómo nos va quedando. ¿Descargaron también las plantillas de Padcon, jóvenes? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer un nuevo proyecto. Bueno, ahí me disculpan. Mi computador siempre es un poquito lento.
Pero vamos a tratar de hacerlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cuando iniciemos Revit, es configurar las unidades de trabajo. Entonces, para eso utilizamos las teclas UN, y me va a salir este cuadrito. En este cuadrito vamos a colocar en la parte que dice longitud, vamos a configurarle a metros. Entonces aquí dice unidades, vamos a colocarle a metros. Vamos a hacer el redondeo de unidades decimales, vamos a colocarle 2 posiciones decimales. Unidades, metro y posiciones decimales 2. Y le damos aceptar. Y aquí le vamos a dar aceptar. Bueno. En la parte derecha aparece una ventanita que dice navegador de proyectos. En esta parte nos vamos a ir a alzados. Y nos vamos a ir a alguno de estos alzados, a cualquiera de estos que nos va a dar como el perfil del proyecto. Entonces vamos a darle aquí a este. Y acá, estos son los niveles que está manejando. 4 metros para el nivel 2. Entonces este 4 metros está mucho. Entonces lo vamos a cambiar a, vamos a colocarle 250, por ejemplo. Profe, a mí no me aparece navegador de proyectos. Bueno, ahorita lo vemos entonces. Listo. 250 está, bueno, 280, dejémosle, 280. Le dejamos 280, o sea que la altura entre el nivel 1 y el nivel 2, le vamos a dejar 280. Volvemos a los planos de planta, nivel 1. Planos de planta, estamos aquí. Y lo que vamos a hacer es ir dibujando el muro. Entonces aquí en arquitectura aparece la función muro. Entonces vamos aquí, vamos a hacer un muro arquitectónico. Y aquí, en la parte de aquí, dice no conectado. Lo vamos a conectar con el nivel 2. Conectado con el nivel 2. Entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer solo el baño, ¿no? Entonces vamos a hacer un baño de 2 por 3, por ejemplo. Entonces picamos, le damos 2 metros. $3 metros. Aquí ya picamos y listo. Hacemos un cuadradito. Y en la parte, vamos a hacerle una puerta. Entonces en la parte de arquitectura hay otra opción que dice puerta. Entonces, ya ustedes cuando ya, digamos, aprendan a manejarlo bien, ya le van a dar la medida. Aquí vamos a como armarlo rapidito. Le pueden dar la medida que quieran, le pueden dar el material que quieran y la forma que quieran. Pero vamos a coger el que está por defecto, el que está aquí, y lo vamos a agregar a nuestro modelo. Aquí. Listo, ya quedó nuestra puerta y le vamos a agregar una ventanita. Aquí en arquitectura, vamos a agregarle una ventana. Vamos a colocarla aquí. Listo. Profe. Dime. Si yo pasé mi documento de AutoCAD, ¿tengo que redibujarlo encima?
Sí, Ok. entonces si ya lo vemos ahí, aquí ya nos va quedando nuestro baño. Entonces vemos que la ventana nos quedó muy abajo, entonces lo podemos subir. Ahí. Entonces, digamos que ese es arquitectónicamente cómo nos va a quedar nuestro baño. ¿Listo? Entonces vayámoslo haciendo así cositas sencillas para ir viendo cómo es que van a ser el trazado de la instalación. Volvemos aquí al nivel 1, a nuestro baño, y le vamos a hacer un suelo. Le vamos a hacer un piso. Suelo arquitectónico. Listo. Marcamos los pisos por donde va a ir el suelo y le damos aquí visto bueno. Listo. Ahí ya nos quedó nuestro piso. Bueno, estas cositas se arreglan luego para que no nos queden estas líneas, pero por ahora lo que nos interesa es dejarlo ahí, que nos quede, digamos, o sea, lo que les digo, ¿no? La parte arquitectónica que no tenga tanto detalle, sino ya la instalación. Porque igual cuando vayamos a hacer la isometría, pues lo que vamos a captar solo son los aparatos y la tubería, lo demás desaparece. Entonces, los muros es para guiarnos por dónde va a ir la tubería, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí nuestro baño. Con este es el que vamos a trabajar. Para moverlo, pues lo mismo, ¿no? Para ampliarlo con la ruedita del mouse. Y para moverlo, pues lo que hacemos es, tenemos la ruedita del mouse presionada y lo podemos mover. Vamos a instalarle los aparatos. Entonces, para esto, nos vamos aquí a insertar. Nos vamos aquí a cargar familia. Aquí hay una carpeta que se llama fontanería y acá MED. Aquí hay una que se llama instalaciones y aquí aparece una que se llama lavabos. Aquí tenemos lavabo empotrado. Aquí pues escogen el que quieran. Profe, ¿será que puede repetir ese último pedazo, porfa? Para instalar, Sí, cuando abre las familias. listo. Entonces nos vamos aquí a insertar, cargar familia y aquí hay unas carpetas. Estas carpetas, ¿dónde las encontramos? Estas carpetas están en librerías. Aquí tenemos Revit, aquí está la carpeta de Revit 2020 y aquí están las librerías. En las librerías hay una que se llama Spanning. Esta la abrimos y aparecen estas carpetas, anotaciones, conductos eléctricos, fontanería, iluminación. Y abrimos fontanería. Aquí hay una que se llama MEP, instalaciones, y aquí hay una que es los lavabos. Los lavabos son los lavamanos. Entonces, cogemos este y le damos abrir. Si no sale, nos vamos aquí a sistemas. Nos vamos aquí a fontanería, sistemas fontanería y aquí instalación de fontanería. Y aquí nos va a salir el lavamanos. Lo que hacemos es pegarlo a la pared y listo. Ahí ya nos quedó nuestro lavamanos. Buscamos de nuevo el sanitario. Cargar familia. Le damos regresar. Instalaciones, sanitarios. Y aquí buscamos un sanitario. Este es el, digamos, el más común.
Le damos a abrir. Y aquí, bueno, aquí lo colocamos. ¿Listo? Le damos escape. Aquí nos quedó torcido, pues ya lo ven. Entonces lo que hacemos es lo picamos y lo giramos. Aquí en girar o rotar, cogemos el eje y lo rotamos. Aquí lo movemos y lo colocamos ahí en el sitio que es. Luego vamos otra vez a cargar familia. Vamos a fontanería otra vez, MEP, instalaciones. Y vamos a las bañeras. Vamos a colocarle bañeras. Las duchas, pues aquí hay unos modelos de duchas que es compartimento, entonces no se la ve muy bien. Entonces vamos a instalarle más bien una bañera. Entonces aquí hay varias bañeras. Vamos a colocarle esta. Le vamos a abrir. Vamos otra vez a sistemas, fontanería, instalación de fontanería. Aquí ya me sale la bañera. Entonces, bueno, coloquémosle ahí. Profe, ¿le puedes dar espacio para que él se te voltee antes de ponerlo? Ah, bueno, muchas gracias. Listo, entonces le damos girar. ¿Listo? Bueno, ahí ya me quedó la bañera. Entonces aquí ya más o menos tenemos armado nuestro baño y ya a partir con esos 3 elementos pues podemos hacer la instalación. Bueno, entonces vayan trabajándole. Si tienen alguna duda, pues ya vamos viéndolo. Profe, ¿me puede explicar otra vez lo de los niveles? Que no lo entendí. Bueno, ¿Cómo colocar los niveles? te vas aquí a alzados y escoges uno de estos, el este, el norte, cualquiera. Entonces aquí están, mira, los niveles. Aquí le das clic y aquí lo modificas, mira. Le das clic y aquí modificas la altura del muro. A ver, vamos a ver. Por favor, ¿me proyectas? Por favor, todos trabajemos a este baño pequeñito, porque después lo voy a recibir. Lo trabajan todos. La instalación la dejo la pueden hacer como ustedes quieran. La entrada de la tubería por donde ustedes quieran para empezar a ir armando pues ya el sistema hidráulico. Sí, señor. Ah.
No aparecen. Bueno, entonces vete a planta. Nivel 1. Comienza a dibujar el muro. ¿Cambiaste ya las unidades? ¿Ya configuraste unidades? Bueno, UN. Escribe. Bueno. N. Y ahí le cambias longitud a metros. Listo, muy bien. Entonces le das a aceptar. No, sí está, ¿no? Posiciones decimales 2 y le das a aceptar. Listo, muy bien, listo. Ahora vete a muro. Muro arquitectónico. Y aquí, antes de empezar a dibujar, le configura la altura para que no te quede muy alto. No, aquí arriba, mira, arriba dice altura del muro, ¿sí ves? En la parte de arriba, en la parte de arriba, o sea, debajo del muro. ¿Sí lo ves? ¿Qué dice altura? Mira. ¿Sí lo ves? No, mira, debajo, ahí están muro, puerta, ventana, componente. Abajo de eso dice altura, ¿sí ves? Dale muro arquitectónico y configura la altura. ¿Ya? Eso, altura. Entonces, colócale 280. Ahora empieza a dibujar. ¿Qué medida le estás dando? Uy, sí, solo es el baño nomás. De 3 por... No, de 3, un baño pequeño, de 3 por 2. De 3 por 3 o de 3 por 2, como quieras. Pero sí, un baño pequeño. Ahora sí comienza a instalar los aparatos. La puerta, la ventana y los aparatos. Ujú. Ujú. Ajá. No. ¿En qué estás? No te... Vuelve donde estabas, no te... Es que a veces se nos pierde. ¿A Revit? No. Te perdiste. Vuelve, ¿dónde estabas? Ahí estaban. Busca librerías. No, ese no es. No. Abre la de arriba. La pestaña de arriba donde están las carpetas. Ahí. No. Ahí. Eso. Sí, ábrela. Ahí dice... Sí. Spanish. Mm. Vuelve, por favor. Vuelve. Que no sale. A ver, espera, voy a... A ver, la mía,
En el mío dice Revit 2020, librerías español, España. Entonces busca esa ruta. Autodesk, RBT 2020, librerías. Esa es la ruta. ¿Tú lo instalaste? ¿Lo volviste a instalar el programa? Ah, de pronto. Bueno, listo pues. ¿Los demás cómo van? Profe, yo ya coloqué todos los aparatos y cómo miro como quien dice el 3D. Mira, en la parte superior hay una casita. En la primera línea del RBD hay una casa. ¿Sí la ves? Mira, en la primera línea del Revit hay una casita. Ahí le das. Picas ahí y ya puedes verlo ahí el 3D. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Cómo van los demás? Jóvenes. Bien, profe, yo estoy ya colocando la ducha y ya. Listo, muy bien. Brian, Edward, Luis Fernando, Daniel, ¿cómo van? Instalando los accesorios, profe, un momentito, ya termino. Bueno, Cristian, Alex, Bien, profe, ya colocando mobiliario. bueno, muy bien. Sanitario, cisterna público.
Profe, ¿tú le colocaste un suelo? Sí, señor. ¿En qué parte queda? Suelo aquí en arquitectura, mira. Suelo. Suelo arquitectónico. ¿Para qué es necesario colocarle suelo aquí? Pues para poder instalar la tubería. O sea, la tubería queda dentro del suelo. Y ya cuando vayamos a colocar las rejillas de piso, entonces es necesario, la rejilla es necesario que haya un piso, porque si no, no sabe dónde colocarla. Entonces, para eso es necesario hacerle piso. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya todos estamos con el baño? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como ya tienen ustedes descargada la plantilla de Padco, se van a ir ustedes a la plantilla de Padco y la van a abrir. Vamos a buscarla. La plantilla donde ustedes la hayan descargado, PVC presión, y la van a abrir. Bueno, esta tubería parece que no la he actualizado, no es sí, esta no es la última. La última trae aquí unas etiquetas. La de ustedes, la última que descargaron, la última actualización, no sé, esta no es. Trae aquí unas etiquetas. Es la que utilicen para que en el momento en que vayamos a etiquetar ya nuestro plano, aparezca con las etiquetas. Bueno, por ahora voy a coger esta, pues para no perder tiempo, pero la de ustedes debe tener aquí unas etiquetas, unos valores. Entonces, lo que van a hacer es seleccionarla, le van a dar control C y la van a pegar a su proyecto. Se ubican aquí y van a dar control V. Ahí ya tenemos las tuberías. Estas tuberías, una vez que ya las utilicen, ya las pueden borrar. Hay que borrarlas porque si no, en el momento en que vayamos a cuantificar tubería, el sistema las cuenta. Entonces, ahorita que ya empiecen a dibujar, ya las borran. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el trazado? Es muy fácil. Entonces, se van a ir aquí a sistemas, fontanería, tubería. Sistemas, fontanería,
tubería. Entonces le van a dar a la tubería y aquí ya aparecen las de Patco, miren. Ya aparecen las que acabamos de crear. Vamos a escoger, bueno, antes de eso, me olvidé, vamos a configurar las unidades. Aquí vemos que la tubería me aparece en milímetros. Vamos a configurarla en pulgadas. Entonces vamos a darle UN. Nos vamos aquí a disciplina, fontanería. Y acá, tamaño de la tubería. Le vamos a dar en pulgadas fraccionarias. Pulgadas fraccionarias. Y redondeo al cuarto más cercano. Bueno, al octavo porque nos quede más. Al octavo más cercano. Y le damos a aceptar. Aquí, a aceptar. Vamos aquí. Vamos a escoger la tubería RD21. Patco presión RD21. Y aquí en diámetro le vamos a dar media pulgada. Y empezamos a hacer el trazado. Entonces, supongamos que la entrada va a ser aquí por la puerta y le hacemos este recorrido de, digamos, la tubería principal. Podemos hacerlo por aquí, depende de cómo venga, o puede ser de este lado, o puede ser de este lado, como quieran ustedes. Voy a hacerla aquí para que nos haga el recorrido más larguito. Entonces, picamos. Perdón. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la elevación, o sea, ¿dónde va a quedar ubicada? Entonces le vamos a dar aquí en elevación, le vamos a dar a menos, que quede a menos punto 15, menos punto 15 metros, a 15 centímetros del nivel terminado del suelo hacia abajo. Entonces vamos a picarle aquí y vamos a hacer el trazado. Aquí y aquí. Listo. Enter. Vemos que no, si vemos aquí, ahí vemos que hicimos el trazado, pero no la vemos, ¿no? Entonces hay que arreglar esto. Entonces para eso nos vamos a ir acá a subyacente. Subyacente. Y aquí vamos a editar el rango de vista. Subyacente, rango de vista. Le vamos a dar editar. Y aquí le vamos a dar la parte inferior, le vamos a dar a menos 30, pongámosle. No, a menos 50. A menos 50. Y profundidad de vista, menos 50. Para que la vista hacia el fondo la podamos ver hacia abajo. Vamos a verle otra vez que no nos salió. Plano de corte, pongámosle aquí a menos 50 también. No me deja verlo. Vamos a cambiarle aquí en disciplina. En disciplina le vamos a cambiar a fontanería para que me oculte los muros. Listo. Aquí está la tubería. Y le vamos a dar acá, aquí en este cuadrito,
Nivel de detalle le vamos a dar alto. Entonces ahí ya podemos visualizar el tubo, mucho mejor el tubo del trazado. Entonces una vez que ya tengamos esto, ya podemos borrar estos tubos. Porque ya quedaron, digamos, grabados ya en los accesorios del programa. Aquí me quedó al revés la bañera. Estas son las llaves, ¿no? Deberíamos colocarla acá para que nos quede más fácil la instalación. Entonces lo que vamos a hacer es voltearla. Vamos a girarla. Listo. Esta tubería me quedó muy... Listo. La tubería, les recuerdo, lo más pegada posible al muro, ¿no? Lo que más puedan pegarla al muro. Listo. ¿Listo, jóvenes? ¿Cómo van? Profe, Dime. lo que hago lo de la tubería me aparece, dice, ninguno de los elementos creados es visible en la vista plano de planta, nivel 1. Compruebe la vista activa, sus parámetros y la configuración de visibilidad. Cámbiale aquí la disciplina a fontanería para que te oculte muros y piso. Sí, ya se la cambié. ¿Y no te aparece la tubería? No. ¿Me puedes proyectar? ¿Ahí estás viendo, profe? Sí, señor. Me aparece este letrero acá abajo. Ujú. Pero ahí ya está hecha, ¿no? El trazado. O sea, está la tubería ya trazada. No, no la deja hacer. Ahí ella ya sigue sin aparecer. A ver, no, sí debe estar ahí. Vete a subyacente. Parte inferior, menos 50. Voy a Y aceptar. aquí, profundidad de vista, menos 0.50. ¿En este? Ajá. Ahí ya. Ahí tienes un poco de trazados, mira. Sí, sí. Listo, Mira, profe. vete a la parte superior. Vete a la parte superior y hay unas 3 líneas. ¿Sí las ves? Es para que no te vea la línea tan gruesa. Arriba, al lado de la casita. Acá. Hay unas 3 líneas. Ahí. Pica ahí. Listo. Ya. Para que la tubería no les quede tan gruesa. Entonces Listo. borra todo este poco de tuberías que tienes ahí. Listo, profe, gracias. Ujú. Bueno, los demás, ¿cómo van? Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? A veces cuando se descarga el programa,
En algunas ocasiones, no, si de verdad no salen las familias es porque errores en la instalación. No se marcan todos los elementos y esas librerías quedan por fuera. Entonces, algunos por eso no les aparece. Les aparece esas plantillas, esas familias en blanco. O en ocasiones, Profe, las plantillas, ¿no? Dime. tú dijiste que descargáramos la librería BIM Papco tubería PVC y presión, ¿cierto? Sí, señor. ¿Solo esa o cuál más era? Presión y la Hot Pro, la de Ah, agua caliente. Hot Pro. Ah, listo, vale, profe. Gracias. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Los demás? Ay, profe, me perdí bastante, pero lo volví a iniciar porque como que me bloqueó toda la pantalla y me tocó reiniciar el RAID. Ay, Dios. Bueno, ahí poco a poco. Cuando ustedes eligen la disciplina de fontanería, pues lo que hace es que oculta lo que no es, digamos, útil en fontanería y deja solo los elementos que hacen parte de esta disciplina, ¿no? Entonces, aquí pues me resalta los tubos y todos los aparatos y las instalaciones que hacen parte de la fontanería. Va paralelo. Mire, paralelo. Este es el muro y este es el tubo. Paralelo, paralelo al muro. Es que el tubo va paralelo al muro y luego ingresamos al muro y subimos. Regateamos. Porque el tubo no queda dentro del muro, queda paralelo. Luego entra aquí al muro y sube y se conecta al aparato. ¿Sí me entiendes? Sí, queda pegadito. Ya, sí, señor. Porque imagínate que se haya un daño. Imagínate que haya un daño. Entonces, tocará pues tumbar el muro para arreglar el tubo. Entonces, no es que el tubo quede dentro del muro, sino que queda pegadito. Ya cuando se va a subir a conectar el aparato, ya nos metemos al muro, subimos y conectamos el aparato. CPVC.
No, ahorita no, acabémoslo, ya cuando esté terminado. No, no, lo acabamos en la clase, todavía no, estamos verdes todavía. Nos falta conectar aparatos, sí. Sí, ya cuando acabemos, sí, si no, nos falta conectar los aparatos, nos falta hacer la de la instalación, los golpes de ariete, nos Como quien toca dice, y no meterle, acabamos. no acabamos, las válvulas, no, nos falta un poco de cositas. Ujú. No, ahorita no. Ahorita estamos iniciando, pero la idea es que se vayan familiarizando con el programa. Por favor, estos programas, cualquier programa que ustedes empiecen a utilizar, pues eso sí es práctica, ¿no? Práctica, traten de irlo cacharreando, armando en su proyecto que van a presentar ya la parte de la arquitectónica y ya empezar a hacer el trazado. La verdad, sí, o sea, sobre todo porque son muy pocos los que manejan esto. O sea, digamos, Revit, digamos, la parte arquitectónica, eso ya, digamos, muchas personas ya lo manejan, pero digamos, ya especializado en ciertos temas ya son muy pocos. Por ejemplo, la parte estructural, la parte hidráulica, la parte eléctrica, son muy pocos los que manejan esto, entonces sí, digamos, tienen más posibilidades de de encontrar un trabajo teniendo pues estas habilidades, manejar muy bien todo este tipo de software. Y sobre todo, pues por lo que les decía, ¿no? O sea, para el 2025 ya todas las empresas deben manejar BIM. O sea, software que estén vinculados a BIM. Entonces, por eso es la necesidad de que ustedes ya vayan aprendiendo a manejar este tipo de software que se los puede conectar. O sea, ya digamos con estos software podemos sacar cantidades, podemos hacer programación, se pueden conectar con otros programas para ir realizando lo que es presupuesto, lo que es programación, lo que es animación. Entonces, esa es la ventaja, irse preparando para lo que viene. El AutoCAD, pues es un programa que, pues es un programa bueno, pero ya prácticamente como para que ustedes vayan iniciándose en este tipo de, de manejo, ¿no? O sea, ya el AutoCAD ya como para que ustedes aprendan ya a utilizar las herramientas, pero ya no, digamos, ya para presentar planos en AutoCAD ya es muy poco lo que les van a... Pero sí es necesario que lo manejen porque muchas empresas acá todavía lo manejan y pues todavía están demorados en actualizarse. Entonces es importante también que ustedes aprendan a manejarlo, pero ya digamos de aquí en adelante, softwares que no estén vinculados a BIM, pues no, ya quedarían atrás. El espesor al muro. Bueno, entonces aquí en el muro, por ejemplo, si escoges un muro, aquí aparece el tipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este que acabamos de hacer son de 20 centímetros. Es un muro de 20 centímetros. Entonces le das aquí editar tipo y al darle editar tipo aquí ya lo cambias, le cambias mira, aquí está 20 centímetros, aquí le cambias el tamaño, si le quieres colocar capas, el concreto, el
repello, el acabado, cuánto va a ser, en qué va a ser, aquí escoges el material. Entonces, en esta parte le das el espesor. ¿Listo? Sí. O sea, esto no es que la parte arquitectónica, digamos, pues más o menos la manejo. Digamos, ya hay profesores en el colegio que la manejan muy bien. Entonces, ya más adelante, ustedes cuando ya lo vean, pues ya hacen maravillas con ese programa. Hay proyectos de compañeros de ustedes, semestres ya posteriores, que han hecho unos excelentes trabajos. ¿Cómo van, jóvenes? Camilo, ¿cómo resolviste el problema de que no te aparecía el mobiliario? Sí. Bueno, otra cosita que también hay que tener en cuenta es que para este tipo, lo vamos a ver en la próxima clase, para la instalación de los aparatos sanitarios ya en los espacios, estos deben conservar unas distancias mínimas, ¿no? La separación mínima de los aparatos a las paredes, a la puerta, la separación entre ellos. Entonces, deben tener unas medidas mínimas. En la próxima clase, ya con la NTC 1500, vamos a ver todo este tipo de medidas que hay que tener en cuenta para la instalación en las estructuras. ¿Para qué es esto? Pues para que en el momento en que ustedes vayan a dibujar o vayan a ubicar los muebles en el espacio, pues que no vayan a quedar tan pegados que no sean funcionales, ¿no? O sea, a veces, y esa es otra fallita que se presentaba en el AutoCAD. A veces cuando no cabían los accesorios que se hacía, se reducía, ¿no? Se cogía no me cabe aquí el sanitario, entonces lo hago más pequeñito. O a veces, por ejemplo, en las camas, ¿no? Se cogía la cama, se la reducía y en esos cuartos, pues en los modelos que presentaban, pues aparecía la cama, el televisor, muebles, todo. Y en la realidad era que era un espacio bastante pequeño. En estos programas, pues ya no. O sea, ya no a veces no me permite que reduzcan, que aparezca el accesorio como es, ¿no? El tamaño que es. Al igual que la tubería. Por ejemplo, anteriormente lo que les decía, bueno, esta de la hidráulica, la depresión no es tan complicada, pero por ejemplo la sanitaria, esta lleva unos accesorios que van a 135. A veces en el AutoCAD pues no me coincidía y no lo dejaba 135, sino que lo dejaba 140 o a 160 y no había problema en el dibujo.
Ya cuando se iba a hacer en la realidad era que no cuadraba esa instalación. Ahora aquí en estos programas no me deja. O sea, si yo voy a hacer una instalación que no hay accesorios para hacerlo en la realidad, no me deja hacerla. Entonces esa es también como otra ventaja. No, señor, la puede hacer con la medida, con decimales, con la medida que quiera. No es... No, señor, le puede colocar... No, le puede colocar la medida que usted quiera. Le puede dejar 4, 5, 6 decimales, lo que quiera. La medida que es, la medida que quiera. Profe, ¿usted podría volver a explicar cómo colocar la tubería? Bueno, ¿ya la pegaste? ¿Copiar Sí, y pegar? ya la copié y pegué, ya cambié la a pulgada, ¿cómo se llama? Pulgadas, Fraccionaria. ajá, a pulgadas fraccionarias y ya tengo el tubo ahí de 21. Bueno, te vas a sistemas, fontanería, tubería. Aquí ya te aparece la tubería de Patco, presión, RD21, y aquí escoges el diámetro, ¿no? ¿Ya lo tienes? Diámetro de... Media pulgada. Listo. Ya acá, elevación, le vas a dar menos 0.15. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué profundidad va a estar ese tubo? A menos 15 centímetros del De suelo. piso terminado, sí, señor. ¿Listo? Listo. Entonces ya haces el trazado, picas aquí y le haces el trazado. ¿El trazado que uno quiere ya? Sí, el trazado como quieras. Puede ser por aquí, puede ser por aquí o puede venir por acá, como quieras. ¿Una qué? Tiene una normatividad, o sea, lo que les había dicho, la normatividad es que hacer los menos quiebres posibles, que vaya pues en lo posible pegado al muro, que en el momento en que traces, por ejemplo, en la vivienda, que sea como equitativo, ¿no? O sea, si hay aparatos en la izquierda y en la derecha, que vaya más o menos por el centro para que pueda repartir a ambos lados el agua. Esas son como las ¿Por qué reglas. me dice ninguno de los elementos creados es visible en la vista? Porque tienes que arreglarle el nivel de vista. Entonces te vas a... ¿Ya hiciste el trazado? Sí, pero me aparece eso, o sea, no me deja No lo colocar. ves. Entonces, no, es que ahí está ya trazado. Entonces vete aquí, subyacente, picas acá, en subyacente, y te vas aquí a rango de vista. Voy. Profe, una consulta. Dígame. Es que encontré las librerías en Autodex, pero me aparecen 4. ¿Cómo hago para saber cuál es la que tengo que descargar? A ver, muéstrame, por favor. Vale. ¿Ahí ves, profe? Sí, señor. Entonces, aquí me aparecen estas en español. Yo le di directamente desde aquí el Revit
Ujú. porque pues me sale lo mismo que Camilo. Obtener Ajá. contenido de TOEX y él ya me llevó directamente aquí. Es- yo tengo esta SPAN y NTL la tengo. Y la otra que dice español solita también la tengo, estas dos. De pronto esas dos necesitas descargarlas. ¿Cuáles dos profes que no miro? Mira, SPAN, ESP y NTL la tengo. Y ESP librerías también la tengo. Esas dos las tengo. Entonces, de Ajá. pronto las dos es necesario descargarlas. ¿Las dos primeras? Sí, señor. Esas dos las me aparecen en mi AutoCAD. Vale, profe. Muchas gracias. ¿Cómo van los demás? Yo sí les pido el favor que si tienen alguna duda de una vez, ¿no? Ir trabajando, ir como al ritmo de todos, porque a veces se me quedan algunos, se quedan con las dudas, se quedan atrás y nos atrasamos todos. Entonces, para que por favor vayamos trabajándole, vamos trabajándole poco a poco para que no nos atrasemos. Así sea poquito, le van haciendo, si no alcanzan en la clase, pues lo terminan ya en su casa, pero ir al ritmo de todos, tratar de no quedarse. ¿Listo, jóvenes? Bueno, entonces para la próxima clase, entonces vamos a ver cómo vamos ya a conectar la tubería a los aparatos. Si vemos aquí los aparatos, miren, aparecen unas llavecitas, miren. Profe, no Esta llave- estás compartiendo. Ay, perdón. Bueno, si ustedes pican los aparatos, aparecen unas llavecitas, miren. Una llave, ¿esta qué quiere decir? Que esta es agua caliente y esta es agua fría. La rojita es agua caliente y la azul es agua fría. Estas conexiones que vienen por defecto en los aparatos, a veces coge y a veces no coge. Esta partecita que aparece aquí es el desagüe, ¿no? La parte sanitaria, miren esta, el sifón. Estas conexiones a veces no nos sirven, a veces coge y a veces no coge. ¿Por qué? Porque, digamos, no nos cuadra con el tubo que se vende aquí en el mercado. Acá estamos utilizando tubería Patco, que es la que, digamos, la tubería que hay en el mercado y que viene con cierto tamaño ya específico. Estas medidas, como son como son norteamericanas, en ocasiones cuadra y en ocasiones no. Entonces, estos conectores en ocasiones hay que borrarlos y volverlos a elaborar para que esta tubería se me pueda conectar, porque a veces no conecta, dice la conexión no es posible. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana, pues para no avanzar mucho y que no se me vayan a quedar los demás que van como atrasaditos. Entonces, conectamos, vamos a ver cómo hacemos esa conexión para poder conectar esta tubería. Y en ocasiones también se me puede presentar el caso
en este caso sí aparece, que no aparezca ningún tipo de conexión, o sea, que no haya ningún tipo de conexión, entonces es posible también hacerle el conector para el aparato. Aquí sí me aparece, mire, entrada de agua, aquí está el chorrito de agua y aquí está el de la sanitaria. Al igual que aquí, en la bañera, aparecen estos dos. En el mercado, en varias páginas, aparecen ya muchas bibliotecas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Revit no aparece como como un dibujito de ducha. Entonces, esas las podemos, al igual que en AutoCAD, que hay páginas donde podemos descargar bloques ya hechos. Entonces, hay también ya muchas páginas en Internet donde podemos descargar librerías de Revit con todos los accesorios que necesitemos. Hay muchos que faltan aquí en las librerías que me proporciona Revit. Por ejemplo, la ducha casi no se la encuentra. Entonces, esa ducha la podemos descargar de otra página para tenerla ahí y poderla conectar. Por defecto no aparece ahí en las librerías. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, de lo que vimos hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Listo, pues. Yo les comparto la información. Bueno, pues entonces, para los que faltan, terminen. Dejémoslo así, o sea, para la próxima clase, todos, por favor, con los 3 aparatos y el trazado de la tubería, ¿no? Por favor, los 3 aparatos y el trazado de la tubería para que iniciemos con la conexión ya a aparatos. Bueno, pues, entonces nos vemos dentro de